Empezar a conversar de temas comunes. Ahí a Gabriela se le ocurrió ingeniosamente titular Las dos orillas, y a mí me pareció un hallazgo, porque es mirar problemas comunes cada uno desde nuestra perspectiva, digamos, no sentirnos, no podemos de ninguna manera sentirnos los de provincia de Buenos Aires ajenos a una problemática, porque nos toca permanentemente. El tema de los residuos de capital le toca a provincia, y el tema de los pacientes de los hospitales públicos del conurbano le toca a los hospitales de capital, por poner uno de tantos puntos. Bueno, voy a tratar de ser lo más preciso, lo más breve posible, y titular las cosas para desarrollarlas después. Primera cuestión: nosotros venimos en la provincia de Buenos Aires de un problema muy serio de desfinanciamiento, que yo creo que tiene que ver con dos cosas. Con un problema estructural que arrastra a la provincia de Buenos Aires, de pérdida de puntos. Ustedes habrán escuchado 100 veces que a finales de los 80 la provincia resigna en uno de los últimos acuerdos de coparticipación que desemboca en el último pacto fiscal, resigna varios puntos de coparticipación. Estoy hablando del año 88. Ahora, por lo tanto, eso desde luego perjudica a la provincia, pero como uno tiene una visión argentina, una visión nacional, indudablemente eso también fueron puntos que fueron a parar a una mejora en la coparticipación de otras provincias que lo necesitaban. Ahora, en el año 91 asume la primera gobernación Duhalde, que era vicepresidente de Menem en ese momento, y Duhalde le pone una condición a Menem para asumir. Dice: yo soy candidato, siempre y cuando recupere esos puntos que había perdido la provincia de Buenos Aires. Como esos puntos no se podían recuperar haciendo de nuevo una discusión entre los 24 distritos, 23 era en ese momento porque la ciudad todavía no era autónoma, como no se puede hacer así, se hace en un acuerdo bilateral entre Nación y Provincia de Buenos Aires, y así se crea una cosa que se llamó los Fondos de Reparación Histórica del Conurbano. Los fondos del conurbano eran el 10% de la recaudación total del impuesto a las ganancias en el país, que le iban directamente a la provincia de Buenos Aires para gastar en las necesidades de los 19 distritos del conurbano. Y eso era, en aquel momento, alrededor de unos entre 500 y 600 millones, y después un poco más, de peso dólar por año. Quiere decir que en los 10 años que dura el Instituto de los Fondos del Conurbano, la provincia de Buenos Aires incorporó a su presupuesto alrededor de 6.000 millones de dólares. Pues estamos hablando 91, 2001, que es cuando se cae la convertibilidad, cuando se modifica el tipo de cambio, pero hasta ese momento era peso dólar, quiere decir que eran 6.000 millones de dólares que incorpora la provincia de Buenos Aires. Y los incorpora en ese acuerdo bilateral, no teniendo que cumplir ningún requisito. Era que Duhalde había elegido, creo que en aquel momento, a Bruno Tabano, no me acuerdo, o a Citar, no me acuerdo quién era el que había quedado al frente, porque hubo 2 o 3, que lo único que hacía era firmar cheques para reparar necesidades. Se rompía el vidrio de una escuela y ahí se arreglaba la escuela. Ustedes se imaginan dónde fue a pagar esa plata. Porque una provincia como la de Buenos Aires, con esa cantidad de dinero acumulado, incorporado y bien utilizado de una manera planificada, tendría que haber reformado estructuralmente sus principales necesidades en materia de salud, de educación y de seguridad. Y no lo hizo. Cuando viene la devaluación, cuando cae la convertibilidad,
se congela eso en 690 millones de pesos. Quiere decir que lo que era una cantidad enorme de recursos que se recibía por año, cambiado a pesos, por la devaluación, queda en nada. Si a eso y eso quedó como una suma fija, ni siquiera ajustable, sino fija. Si ustedes le agregan a la devaluación de los dólares la inflación que se fue acumulando en esta última etapa, eso es prácticamente nada. Y eso es lo que genera un desfinanciamiento estructural de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se fue paliando eso? Con la adhesión de los gobernadores al gobierno nacional. Ahora, cuando hay un gobernador que termina siendo mucho más candidato del establishment que el representante del gobierno nacional, se producen estos desfasajes que tenemos. Yo creo que lo que pasó en la provincia, para no andar con chiquitas y plantear, desde luego que es opinable, porque ni siquiera lo hemos hablado tal vez con Gastón sí un poco más, porque lo veo en la cámara, porque nos encontramos más, con Gabriela no sé si opinan lo mismo. Yo estoy convencido de que Scioli era, no sé si lo sigue siendo, la carta del establishment para enfrentarse a Cristina. ¿Por qué? Porque es un tipo que, a pesar de los problemas de gestión que tiene, los medios lo protegen, como ustedes saben perfectamente que protegen a Macri, y permanentemente lo sitúan ante la opinión pública con un hombre con una gran intención de voto. El problema, ustedes se acuerdan que hace cosa de 2 meses, 3 meses, él dice, si Cristina no puede reelegir, yo soy candidato, dijo Scioli. Bueno, después de eso, de decir que podía ser candidato, se saca la foto con Macri, ¿no? Juega la pelota con Moyano y qué sé yo. Bueno, indudablemente, acuérdense de todo el episodio con Moyano también, del paro nacional, de la separación de la CGT, bueno, todo aquel episodio muy fuerte, teniendo como engranaje, digamos, al multimedio. El gobierno nacional dice, bueno, se terminó, ya Scioli representa otras cosas. El problema del anuncio de Scioli no es que era prematuro. Ustedes se acuerdan que lo criticaron porque decían, todavía es muy prematuro. El problema no era que era prematuro. El problema, vamos a suponer que no fuera prematuro. El problema es que representa. Si representa la continuidad y la profundización de este proyecto, o si representa todo su universo ideológico y simbólico, que está mucho más ligado al coloquio de idea que a UNASUR, o que está mucho más ligado a los almuerzos de Mirta Legrand que a la desmonopolización de papel prensa. Entonces, jamás podía haber sido ese tipo la garantía de continuidad de un modelo. Pero como en el gobierno nacional sabían perfectamente que el establishment en cualquier momento se lo arrancaba, yo creo que hoy, en lugar de arrancarles, que si es que persisten en hacerlo, un candidato con el 50% de intención de votos, le van a arrancar a un gobernador que no pudo pagar los salarios. Es decir, un tipo devaluado políticamente. Por lo tanto, es cierto que prende mucho ese discurso de, sí, bueno, pero al final el que queda de rehén es el pobre laburante estatal de la provincia que no puede pagar el aguinaldo. Eso es cierto. Pero también es cierto que había un problema político central. Y que finalmente el laburante estatal de la provincia cobró el aguinaldo gracias a la asistencia financiera del gobierno nacional. Por lo tanto, es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de déficit estructural por la pérdida de puntos de coparticipación, pero a mi juicio también es cierto que la provincia tiene un problema de desfinanciamiento que no solo responde a esto, sino que responde a una muy mala gestión de los recursos propios. A ver, de cómo la provincia, cuando ya tiene un segundo periodo de Scioli, y yo recuerdo una cosa, no sé si ustedes se acordarán, que después de las elecciones del año 2009, las elecciones parlamentarias del año 2009, el gobierno nacional llama a una mesa de diálogo, nacional. ¿Recuerdan eso? Scioli en la provincia hizo lo mismo, y nosotros como Nuevo Encuentro fuimos a la Casa de Gobierno. Y en esa reunión, ya hace más de 3 años, nosotros le planteamos que
no es posible resolver los problemas de coyuntura de la provincia de Buenos Aires sin que al mismo tiempo se trabaje sobre una planificación estratégica de cómo se desarrolla la provincia de Buenos Aires y en el sentido de que cada uno de esos problemas que aparecen como urgentes y como acuciantes no tienen salida fuera de un proyecto de desarrollo integral. Él quedó en convocarnos para eso, cosa que desde luego nunca hizo, pero por ejemplo nosotros planteábamos ¿cuántos recursos pierde una provincia como la nuestra? ¿Cuántos recursos pierde una provincia como la nuestra por el solo hecho del desfasaje, de la desestructuración de su sistema administrativo? Traduzco esto. La provincia de Buenos Aires tiene secciones electorales, departamentos judiciales, regiones de IOMA, regiones educativas, regiones sanitarias, estaciones del INTA, universidades nacionales, es decir, lo que se les ocurra. Si yo tuviera una filmina, ¿no? Un transparente con cada uno, cómo está dividida administrativamente cada una de estas regiones, y las superpongo, ustedes van a ver que no hay dos que coincidan. Que si yo soy del departamento de Luján y tengo que hacer un trámite judicial, tengo que ir a la sede del departamento judicial, en Mercedes. Pero si tengo que hacer un trámite educativo, tengo que ir a otro lado, y así sucesivamente. Es decir, este no es un problema de falta de fondos. Este es un problema de que yo, a medida que incorporo fondos en un balde lleno de agujeros, cuanto más fondos incorporo, más fondos se me van por la desestructuración administrativa. Y lo mismo pasa con una provincia que tiene 135 distritos y por lo tanto 135 secretarías de turismo municipales, secretarías de medio ambiente, secretarías de desarrollo industrial y así sucesivamente. Díganme si una planificación por región de una provincia que tiene polos tecnológicos, polos industriales, ciudades agropecuarias, polos turísticos, etcétera, etcétera, no debería regionalizar cada una de esas actividades. Y por lo tanto, convertir a una provincia en mucho más eficiente a la hora de discutir interjurisdiccionalmente los problemas comunes con la capital, con la ciudad de Buenos Aires, con la ciudad autónoma. Dos puntos más, rápido. Ustedes no se imaginan cómo se equilibrarían las finanzas para no tener los problemas de coyuntura que tuvimos ahora con el tema del aguinaldo, que entre paréntesis. Uno puede decir que no tiene fondos para atender a una gran inundación como las que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Lo que no puede decir es que a 6 meses de aprobar el presupuesto no puede pagar los aguinaldos. Porque el aguinaldo ya está en el presupuesto, desde el año 45 que se paga el aguinaldo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. ¿No? Bueno, pero cierro paréntesis. Pero digo, para no sufrir ese problema cíclico, un tema de administración tributaria, ni siquiera estoy hablando de la reforma tributaria, estoy hablando de la administración. Yo no le puedo poner el mismo vencimiento del impuesto a los ingresos brutos a un hotelero de Villa Gesell y a un tipo que recoge la cosecha gruesa en Pergamino, porque las fechas donde acumula su capital, donde liquida las divisas, donde liquida sus ganancias son distintas. Y entonces si yo voy equilibrando ese ciclo de recaudación, tengo una provincia que no recibe las grandes cantidades pero que después no se seca en otras etapas de la recaudación, sin entrar a hablar de la otra asignatura pendiente, que es la reforma profunda tributaria, lo que nosotros hicimos hace 2 meses, que lo apoyamos desde luego porque era un maquillaje pero que en definitiva era necesario, que fue retocar pero mínimamente el impuesto inmobiliario rural, que estaba estancado desde hace 15 años, cuando hace 15 años una hectárea en Arrecifes o en cualquier zona núcleo de la provincia costaba menos de $1000 y hoy cuesta entre 18 y 20.000. Y le ajustamos el 30-40%. A esos lugares el resto de la provincia no tuvo adecuación. Quiere decir que el problema fiscal, ¿qué es lo que pasa? Por un lado se quejan de que tienen que venir a pedir los recursos a Buenos Aires. Pero por otro lado, venir a pedir los recursos a Buenos Aires les soluciona el problema de pelearse con los factores de poder reales de la provincia de Buenos Aires para no hacer la reforma tributaria que tienen que hacer.
Hay un artículo de Alfredo Zayat, que me parece, junto con 2 o 3 más, uno de los tipos que sin ser economista ni funcionario es uno de los que mejor explica la política económica y el que mejor contesta a los cuestionamientos económicos, creo que el domingo, o no recuerdo si uno de los últimos, que se llama Cuentas Provinciales, algo así, en página 12, donde dice cómo, si bien no es ideal la situación y está muy lejos de ser ideal, por eso tenemos proyectos en ese sentido nacionales, cómo mejoró mucho la incidencia del impuesto a las ganancias en la estructura tributaria de la nación, muchísimo más de lo que incide el impuesto de ingresos brutos en la estructura tributaria de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para no pelearse con los que tienen el poder, para no pelearse con los factores económicos, que son los que sostendrían una eventual candidatura de Scioli. Bueno, esto como marco general. Quedan indudablemente temas centrales más de coyuntura, tema residuos, tema inseguridad, el tema de cómo extender la política de no intermediación para bajar los precios que tiene el mercado central a otros mercados regionales, la interacción entre las universidades del conurbano y el sistema productivo. Es decir, tiro los títulos, no los desarrollo, si quieren lo podemos hablar después. Y bueno, como verán no había nada preparado, tengo un machetito acá a mano, me quedan muchas cosas pendientes, pero desde luego vamos a compartir un poquito con nuestro compañero. Bueno, suerte que no había preparado, porque ahora hay que empezar a tirar números y ahora ¿cómo hacemos? A ver, yo primero quiero saludar este espacio de discusión, de articulación, de encuentro. Me parece que logremos integrarnos y mirarlo desde las dos orillas. Digo, y los que trabajamos por algunos temas en Capital y en Ciudad de Buenos Aires, podamos trabajarlo conjuntamente, sin duda, con los compañeros del mismo espacio político que están en la provincia de Buenos Aires, y que muchas veces es la primera articulación que nos falta hacer, ¿no? La articulación más básica, pero muchas veces es la primera articulación que nos falta hacer. Así que yo creo que podemos dar inicio a esto que se puede llamar los orilleros, ya que vamos a mirar Buenos Aires desde las dos orillas y que estamos en un lugar con connotaciones históricas. No sé si saben, generalmente yo trato de contar la historia de por qué le pusimos los chisperos, porque me parece que es importante y que tiene que ver con nuestras fuerzas políticas. Los chisperos fueron el grupo de choque, de alguna manera, de la Revolución de Mayo. Eran los que bancaban la profundización de la revolución y la bancaban con el cuerpo en la Plaza de Mayo. Obviamente estaban French y Beruti, pero no los repartieron en el grito de Viva la Patria, sino que los repartieron para ver quiénes estaban y quiénes no estaban, quiénes formaban parte de los que estaban bancando el proyecto de profundización de la revolución y quiénes no. Y nos pareció que era un nombre adecuado para un lugar que pretende ser un espacio de encuentro como estos, como muchos otros, donde discutamos cómo profundizar el proyecto nacional al cual todos orgullosamente pertenecemos, y que sin duda sabemos que hay muchos puntos que todavía faltan y que todavía restan y que queremos que se profundicen. Muchas veces decimos en la capital que tal vez muchos de los problemas de la capital se solucionarían si en lugar de pensar el Riachuelo como la frontera sur o el lejano oeste, digamos, que es el lejano sur, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, lo pensáramos como el centro del área metropolitana, ¿no? Digo, lo más básico, que es la descontaminación del Riachuelo, tendría sin duda otra mirada, incluso de parte de los porteños, que no conocen el Riachuelo, digo, los de la zona norte y los de la zona este de Buenos Aires, que no conocen el Riachuelo, que no saben de qué se trata, que creen que es de la provincia de Buenos Aires y creen que es un problema de la provincia de Buenos Aires, y lográramos concientizar que el Riachuelo es en realidad el eje, el centro del área metropolitana, y que no hay manera de solucionar una cantidad de problemas de la ciudad de Buenos Aires si no tendemos puentes sobre ese Riachuelo y tratamos de solucionar en conjunto con la provincia de Buenos Aires. A diferencia de todo lo que acaba de contar recién Carlos, la ciudad de Buenos Aires no solo es la más rica del país, sino que lo que ha incrementado sus ingresos en los últimos 4 años, cuando yo asumí por primera vez en la legislatura, hace ya 5 años, votamos un presupuesto de 9.000 millones de pesos, y el presupuesto de este año, todavía sin las ampliaciones, es de 35.000 millones de pesos. Y eso es lo que tal vez a los porteños les cuesta darse cuenta. Digo, por ahí se están haciendo cosas, por ahí comparados con otras gestiones, uno siente o nos ven que se están haciendo algunas cosas, pero no tienen en cuenta que fueron gestiones que tuvieron que lidiar con la crisis económica del 2001 y con el estallido de Argentina del 2001, y que esta gestión actual de la ciudad de Buenos Aires está gestionando en el momento de mayor riqueza
de la ciudad de Buenos Aires, porque es un momento de crecimiento para el país, sin duda es un momento de mayor crecimiento y de mayor riqueza para la ciudad de Buenos Aires, que tiene la mayoría de sus ingresos en base a la BL y a los ingresos brutos, que, digo, al segundo trimestre, la ciudad de Buenos Aires tiene un superávit de 2.000 millones de pesos, cuando la mayoría de las provincias argentinas están con problemas de financiación, por lo menos no problemas económicos. Ese superávit de 2.000 millones de pesos tiene que ver con los mayores ingresos de la ciudad a partir del crecimiento de ingresos brutos y también con la subejecución del presupuesto de la ciudad, porque hay problemas de gestión serios que hacen que se subejecute el presupuesto. Obviamente se subejecuta en áreas que tienen que ver con definiciones ideológicas, porque hay subejecución presupuestaria en infraestructura, sobre todo en infraestructura de educación y de salud, y hay sobre-ejecución presupuestaria en publicidad, comunicación o recolección de residuos, no porque sea mejor la recolección de residuos, sino porque permanentemente se están haciendo las determinaciones de precios a las empresas que recolectan residuos en la ciudad de Buenos Aires, y que es la contratación más grande y seguramente más escandalosa de la ciudad de Buenos Aires históricamente, desde que los Macri se hicieron cargo con el IVA de la basura durante la gestión de Grosso en adelante. Siempre el tema de residuos y la licitación de basura ha sido uno de los grandes temas, y por eso, si no se lo piensa conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil de resolver, porque en Buenos Aires lo único que se hace es tirarle el tema a empresas privadas que cobran fortunas. El mayor presupuesto de la ciudad está dirigido a basura. Para que tengan una idea, el presupuesto de basura es 5 veces, por ejemplo, el presupuesto entero del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es solamente lo que cobran las empresas de basura. Pero la verdad es que creo que, además de la discusión sobre los números y sobre la situación puntual de déficit, superávit de la ciudad de Buenos Aires, lo que hay en discusión es el modelo ideológico de la ciudad de Buenos Aires, y creo que lo que tenemos que plantear con el proyecto nacional es si es importante o no tener la ciudad de Buenos Aires. Siempre ha habido cierta mirada de los gobiernos nacionales de nuestro palo, de que, bueno, la ciudad de Buenos Aires es inganable, ya sabemos que los porteños y las porteñas son gente difícil, y entonces hay que poner toda la fuerza en la provincia de Buenos Aires, en el proyecto nacional, y no importa tanto porque ya se sabe que se pierde la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es fundamental para el desarrollo del proyecto nacional tener la ciudad de Buenos Aires. Creo que no hubiéramos tenido la crisis del campo con la gente en las calles si hubiéramos sido gobierno en ese momento. No es lo mismo tener o no tener una ciudad para poder de alguna manera pelear por la calle en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es fundamental, además, porque no hay viabilidad para el proyecto general del país si no se resuelve en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Es cierto que hoy, como decía Carlos, hay una sintonía entre Macri y Scioli que va más allá de lo que se vea a nivel nacional. Es cierto que seguramente hay una cantidad de negocios y de acuerdos conjuntos, pero si no se piensa en común un proyecto para todo lo que es el área metropolitana, es muy difícil resolver el tema del transporte en la ciudad. El tema de salud en la ciudad, efectivamente es cierto que solamente el 17% de la población de la ciudad de Buenos Aires se atiende en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. El resto se atiende con obras sociales o en prepagas, con lo cual la mayor parte de atención en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver no solamente con gente que viene del conurbano de Buenos Aires, del conurbano de la provincia, sino de todo el país, porque todos sabemos que tienen un nivel de excelencia, sobre todo los hospitales más especializados, que de todo el país vienen por temas de niñez o por diferentes temas específicos. Y también es cierto que por eso a este gobierno, que lo único que le importa son los votos de marketing electoral, le interesa poco y nada la salud pública y la educación pública, porque la mayoría de los porteños no manda a sus chicos a la escuela pública ni manda a sus chicos o atiende a sus chicos en los hospitales públicos. Y el concepto, el umbral de valores que había adquirido esta ciudad cuando lo fundamos como ciudad, cuando se vota la Constitución que la fundación de la ciudad de Buenos Aires, es un umbral de valores que tiene un respeto por la educación pública y por la salud pública que no se refleja en la gestión que se está llevando adelante ahora, ni mucho menos. A mí me parece que es importantísimo poder sostener estos encuentros y estos debates para empezar a intercambiar ideas, para empezar a presentar proyectos conjuntos, tanto en nación como en ciudad, como en la provincia de Buenos Aires, para que los compañeros que están de uno u otro lado de la General Paz o del Riachuelo nos puedan acercar propuestas, proyectos, preocupaciones, para pensar en conjunto cómo se soluciona todo lo que tiene que ver con las áreas que están bajo vulnerabilidad social en este momento y que se concentran sin duda tanto en el sur de la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y para ver de qué manera podemos gestar en conjunto un proyecto que nos ayude a fortalecer este espacio en la capital federal y que nos ayude también a dar la pelea que hay que dar en este momento contra
Gracioli en la provincia de Buenos Aires para que no termine siendo el heredero del proyecto, cuando en realidad lo que está haciendo es representar a las corporaciones y representar a la derecha en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, si Macri llega a ser candidato a presidente, la verdad es que creo que parte de nuestra militancia tiene que ser tratar de explicarle al resto de la Argentina que no es el eficiente. Yo decía hoy a la mañana, yo quiero que me devuelvan Boca, el color amarillo y a Raquel Giancarlo, porque la verdad es que son tres cosas que siempre tuvimos los porteños y que nos gustan y que de repente han sido apropiadas por el marketing del PRO y por el marketing de Macri, que tiene una protección mediática increíble, que no es una protección mediática, que son negocios concretos. Hemos denunciado muchos y hay muchos más. Digo, la verdad es que no es solamente lo que gasta el gobierno de Macri en publicidad lo que va a los medios. Digo, las netbooks de la ciudad de Buenos Aires las pone el grupo Clarín, todo el sistema informático de la ciudad de Buenos Aires es el grupo Clarín. Digo, los acuerdos son económicos, son con las empresas. Con las empresas que tienen los multimedios, no es solamente un tema de cuánta pauta publicitaria ponen en esos medios. Entonces me parece que con ese cerco mediático y con esa protección, parte de nuestra militancia tiene que ser explicarle al resto del país que Macri no es cualquier candidato, es la primera vez que la derecha tiene un candidato nacido y criado en la derecha. No es, digo, muchas veces la derecha gobernó este país poniendo el ministro de Economía, infiltrándose en los movimientos populares, rompiendo los movimientos populares. Esta vez es alguien nacido y criado en la derecha, que es el candidato de la derecha a la presidencia del país. Que si no llega, seguramente van a intentar que sea hoy. Me parece que tenemos casi una tarea docente, los que sufrimos a Macri en la ciudad de Buenos Aires, de poder explicarle al resto del país de qué es lo que se trata. Bueno, no mucho más, le voy a hablar a Gastón y a Delia y saludar este encuentro y poder debatir después y saludar la posibilidad de encontrarnos acá en las redes sociales, en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la Nación o de la provincia para poder empezar a intercambiar opiniones y trabajos conjuntos sobre cómo hacemos para pensar en conjunto el área metropolitana. Gracias. Qué padre lo que me sería, así que vamos a tratar de estar a la altura de ese estado. Múltiples conflictos, no solamente en el terreno, no solamente limitaciones legales, sino de intervención de organismos de crédito multilaterales que dificultan e impiden y hacen lobby para que estos, en el caso del subterráneo, que ya fue gestionado por algunos intendentes del conurbano, pueda ser viable y gestarse. Así que yo entiendo porque decía, ¿por qué no hablan los intendentes del conurbano con la crisis que se genera en la ciudad de Buenos Aires respecto de la tarifa y cada vez que hay un paro de los legítimos de los trabajadores del subterráneo, ¿no? Seguramente es difícil ver desde el territorio cuando existe un servicio de esta característica porque es casi naturalizado, está naturalizado que existe el subterráneo, pero en el resto del país este servicio, esta forma de transporte no existe y por supuesto que no es fácil que exista el subterráneo en lugares del interior del país, pero han habido muchos proyectos de gestión en este caso del subterráneo, y digo del subterráneo porque el sistema de transporte es algo que debería evaluarse y planificarse en un área más amplia que el área de la ciudad de Buenos Aires o que los servicios de transporte municipales. Caso de la línea 60, nosotros estamos ayudando a los compañeros de la línea 60 en el conflicto que tienen con su patronal, y la línea 60, como muchas otras líneas, son líneas que tienen regulaciones locales y que cuando intervienen los organismos públicos nacionales tienen dificultades en injerencia en los estados locales, así que el intento que hizo el gobierno nacional a través del Ministerio de Interior y Transporte de abordar la cuestión subterránea, como el intento que empieza a hacer ahora de abordar la cuestión del transporte en términos de área, es un esfuerzo correcto que va a encontrar muchas dificultades no administrativas, dificultades políticas, porque los polos de desarrollo, de restauración de las políticas neoliberales en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires van a ser imposibles que políticas públicas combinadas, gestadas, unificadamente puedan desarrollarse. De estar exento de pagos de impuestos a la altura de lo que debería de su evaluación fiscal real, en la medida que no tienen
no tienen la regularización nominal en el 90% de los cantis. Así que me gustó mucho la tapa de Barcelona que dice: los vecinos de las villas están asustados porque dicen que van a abrir la barrera de los cantis y van a salir de los chorros. Eso define, al margen de ser un chiste, define concretamente la política del gobernador respecto de aquello que en lo que tiene en aquellos territorios en donde tienen que afectar los intereses, porque es objetivo que hay reclamo, demanda de financiamiento fiscal al déficit fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires. En definitiva, la provincia es un corso, es un desmadre administrativo tributario. Y por último, fortalecer el planteo que hace Negro Raimondi de la cuestión administrativa, de la organización administrativa del Estado provincial. El Estado provincial es verdad que tiene distintas regiones educativas, regiones sanitarias, regiones turísticas, que como definía Negro, si montáramos filminas encontraríamos que hay territorio judicial, que hay distintos territorios sobre el mismo, y que ese desconcierto, el desfasaje administrativo que hay en la provincia de Buenos Aires genera una invaluable dificultades en el terreno de lo económico, porque es un Estado que se desfinancia y que pierde financiamiento en la medida que tiene desajuste administrativo serio. Y por último, decir que además el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son dos prototipos de lo que son los liberales gobernando el Estado, para lo que no fueron concebidos, para lo que no se formaron, que son, además de neoliberales, son malos administradores, porque cómo administrar el Estado para que no conciben otro rol que el de una empresa, como lo que conocen y saben administrar. Así que empezar con estos debates nos parece importante, y resolver que el nuevo encuentro sea una estructura política puesta al servicio de la profundización del proyecto nacional, eficiente, con cuadros y con propuestas, para nosotros es vital. Así que muchas gracias. Pensar además que el debate sobre esta área es un debate que tiene que involucrar al conjunto de la Argentina, porque si estos tres polos de reconstrucción, de la restauración de políticas neoliberales son claras, son justamente en el territorio donde ganó espacio electoral y político la alianza política de clases ideológica, que en el conflicto de la 125 tuvo resultados, posteriormente el conflicto de la 125 tuvo resultados electorales. Córdoba, Santa Fe, y la capital federal y la área rural de la provincia de Buenos Aires han sido el eje de la política de restauración neoliberal. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela, por este espacio, por estos chisperos que tuvimos acá el día de la inauguración, pero había mucha más gente y uno observaba menos todo el lugar. Así que bueno, compartir hoy con los compañeros, con los cuales algunos nos conocemos menos, otros compartimos durante muchos años más historias de militancia en conjunto, y estar todos en un mismo espacio, un nuevo encuentro, y estar todos en un proyecto nacional, y estar todos tratando de ser parte de esta posibilidad de unirnos y organizarnos. Digamos, el eslogan está, ahora el desafío es poderlo llevar a la práctica, ¿no? Poder llevar unidos y organizados la posibilidad concreta de que tengamos la continuidad de este proyecto nacional, con la posibilidad exactamente de la generación de estos espacios y la generación de nuevos cuadros para que este proyecto nacional se profundice, así como los chisperos querían la profundización en aquellos momentos de la revolución que se estaba realizando, con las características de cualquier revolución, tiene las propias. Yo creo que nosotros estamos en un momento también de nuestro país que no lo podemos llamar revolución, pero la verdad que después de haber pasado la dictadura, después de haber pasado la década de los 80 como, entre comillas, década perdida, y el neoliberalismo de los 90, y la caída, y lo que fue el 2001 y el 2002, estar hoy a esta altura
de nuestro país y corroborar lo que pasaba en el 2002, corroborar los datos, corroborar el desempleo y tener los datos de ahora, y la verdad que es un salto cualitativo de una tremenda significación para el conjunto de la ciudadanía. Que por supuesto siempre están los sectores que esto no lo ven y de última algunos ponen más en el tema de las formas, que si el discurso es más autoritario, que si lo que se dice, y en realidad lo que están tapando es la profundización en serio del proyecto que está en camino. Así que nosotros somos parte, como Nuevo Encuentro, de seguir profundizando este camino y de seguir intentando que nos organicemos para que unidos podamos seguir profundizando el mismo y en la ciudad poder recuperarla y ganarla. La verdad que es un tema complejo. La ciudad de Buenos Aires es compleja y el electorado de la ciudad de Buenos Aires es muy complejo y es muy volátil. Y la verdad que si uno lo mira desde el marco de lo que es el peronismo, amplio espectro del peronismo, la ciudad de Buenos Aires no se identifica la población con el peronismo, si lo llamas así, o con aquellos que desde el peronismo tienen estos discursos y estas prácticas que son de transformación permanente, ¿no? De permanente romper y avanzar, y en todo caso, como lo hace Cristina, permanentemente genera, entre comillas, conflicto, pero no es que genera debate, que son conflictos para poder avanzar en una dirección. Así que creo que para toda la Argentina y para nosotros, que Macri haya ganado como ganó y que hoy esté en su segundo mandato es una bofetada fuerte. Y los que vemos cómo llevó adelante la primera etapa, los primeros 4 años de mandato, que ya sabíamos, por lo menos los que venimos de la militancia fuerte, quién era, cuál era el discurso mentiroso, pero sabíamos qué quería. Creo que le costó acomodarse a lo que es venir del empresariado a ejercer el poder político y generar política desde ahí, pero en este segundo mandato está decidido a hacer todo lo que dijo en el primero y no pudo, y mucho más. Y lo estamos viendo con cada acción. Bueno, en educación, ni les voy a contar los detalles de cómo viene avanzando. En salud, está claro, y no voy a repetir lo que ya está planteado, que no es lo que le interesa. El discurso sigue siendo de él, el discurso mentiroso que está por la defensa de lo público. Es más, ahora va a ser la ciudad del amor por lo público. Ustedes lo vieron que ahora va a ser disertante, junto, no sé si ella lo quiere recuperar al Ravi Shankar, de qué, a dónde, para quién, pero la verdad que yo no cuestiono ni el Ravi Shankar, ni la espiritualidad, ni ese tipo de cosas, pero sí la relación de un Estado que está con este personaje que en realidad está utilizando lo que yo creo que es la espiritualidad o la meditación o la forma de vivir mejor, pero lo está haciendo en el marco del business, del tema del negocio, y la verdad es que todo un tema muy mediático, muy complejo, donde se utiliza algo que la gente siente, que es poder estar mejor y poder vivir para el no conflicto, si querés, y poder vivir para el amor, pero lo están haciendo en un lugar de negocio y de detrás de un montón de cosas. Bueno, Macri con ese discurso de lo público, además va a ser disertante por el amor a lo público. La verdad que uno se ríe, pero a mí me abre el estómago porque digo qué cosa, ¿no? Y los medios, por supuesto, lo grande que viene esta semana que vamos a tener del amor a todo en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo el amor a no pelearse nadie con nadie. Entonces el status quo que quede como está, pensemos lo que pensemos, mirémonos para adentro, total ellos siguen haciendo lo que quieren y los demás quedemos tranquilitos, respiremos bien, amémonos todos, que nosotros, ellos quieren hacer lo que quieren hacer. Digo, bueno, esto es la ciudad que estamos, con el jefe de gobierno que estamos, y como siempre la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, más allá del marco de la autonomía y desde siempre, al ser capital de la República, siempre es muy difícil la relación nación-ciudad. Mucho más que nación y otras provincias, porque la capital federal es también parte de este gobierno, de cualquiera, digo un gobierno nacional donde su centro es la ciudad de Buenos Aires, y esta relación que lo hemos visto también a veces de los mismos sindicatos, las relaciones entre entidades sindicales de la ciudad con las entidades sindicales yo vengo de la CETERA, de la UTE, y siempre hay una relación distinta entre lo que es digamos la federación de los sindicatos y los sindicatos de cada provincia, y la relación entre la ciudad con la nación siempre es más compleja que la nación con otras provincias. Y nosotros nos encontramos además con esto de que somos todos orilleros, porque estamos en todo caso en la orilla del Río de la Plata, pero estamos en una de las dos orillas del riachuelo, y es un tema complejo,
porque siempre queremos todos, de distintos momentos, cómo se trabaja en conjunto las políticas de la ciudad con la provincia. Y las intenciones están, las decisiones intentan avanzar. El AMBA, que fue algo que se empezó a instalar hace muchos años atrás, hoy está perdido en la nada. Me parece que no existe, no está. El AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que implicaba que se armaran todos los distintos equipos para las distintas temáticas, para trabajar en conjunto esas temáticas que son salud, educación. Digo salud, educación, porque como decían, ¿qué recibimos los compañeros de la provincia de Buenos Aires? Y también hay que verlo, porque el déficit de los hospitales en la provincia de Buenos Aires hace que, lógicamente, busques mejor salud y la tenés en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires con Macri la mantiene hasta donde puede porque le importa muy poco la salud de todo el mundo y mucho menos si vienen de la provincia de Buenos Aires. En educación, en toda el área que recorre el cinturón con la provincia, la mayoría de las escuelas tienen mayor población de chicos de provincia, también en el centro, porque el trabajador de la provincia se viene a la capital con su chiquito, y aquellos más, sobre todo aquellas personas que trabajan o en oficina o hasta en casas de familia, y traen a su hijo a la ciudad de Buenos Aires. Y eso también son políticas que hay que complementarse, y en serio, porque si hay que complementar presupuesto, porque la ciudad está bancando, lo que no hay que hacer es expulsarlo. Lo que no hay que hacer es decir, bueno, como vienen de la provincia, entonces yo no invierto porque total no son de mi territorio. Y esto de las políticas en conjunto es un compromiso fuerte, digo, todo el tema de las cosas que tenemos compartidas, el tema del riachuelo, bueno, todos sabemos que está funcionando, entre comillas, el ACUMAR, ¿no? Ley nacional, donde después de muchos años, después de mucho decir que se limpiaba en 100 días el riachuelo y nunca existió y nunca se salió, se llegó a la ley que está en funcionamiento con todos sus déficits, pero que somos parte integrante de la ciudad. Las provincias parte integrante, creo que son 14 los municipios del conurbano que son partes de ACUMAR con la nación. Y ahí tenemos que poner mucho énfasis en qué queremos de este riachuelo. Ya acá están presentes dos compañeros que trabajan conmigo, Quito y Fitola, que son especialistas y que hemos hecho 2 jornadas en la legislatura con el tema riachuelo. Y la verdad que es una temática para profundizarla, porque no es solamente el saneamiento del riachuelo, y esto lo fui aprendiendo a través de las jornadas que hicimos, porque uno se la pasa estudiando y aprendiendo todas las cosas permanentemente. La importancia que tiene no solamente de cómo sanear el tema de las orillas, el tema de cómo trasladar a las personas para que tengan una vivienda mejor, para sacarlas del hacinamiento, para sacarlas de la contaminación, pero ¿para qué queremos el riachuelo? Porque muchas de las cosas que estamos debatiendo es que queremos un riachuelo que sirva para el turismo, pero también que sirva para trasladar trabajadores y también que sirva para trasladar mercancías, porque el riachuelo además se junta con el río Matanza con el río de Conquista, y si hay toda una red que no es el riachuelo suelto, sino que es el riachuelo que lleva hasta acá todo lo que viene de la provincia. Así que es un tema fuerte para trabajar con la provincia de Buenos Aires, por supuesto con la nación. Es algo de esto que decimos, estamos complementando, debemos complementar y profundizar estas políticas. Y la ciudad tiene con la provincia otras cosas, y con nación, el Hospital Garrahan, somos parte de los 3. No, el Garrahan somos 2. Nación y ciudad. El mercado de Hacienda somos los 3. Lo que era y lo que es, o lo que está terminando de ser Puerto Madero, ahí estamos también con política. Digamos, hay un montón de lugares que ya están constituidos, que son parte, que la ciudad es parte, que la provincia es parte, y a veces con nación y a veces los 3. Y estas cosas están y se avanzan, pero la verdad que nos falta mucho avanzar. Por eso es importante que nosotros podamos, y a veces las mismas fuerzas políticas, nosotros mismos, creo que la primera vez que compartimos, hace un espacio, una charla con ustedes, entre nosotros, aunque de a 2 o de a 3 hemos compartido otras cosas, pero en este caso son diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y 2 compañeras diputadas de la ciudad por la ciudad. Y me parece que hay un montón de cosas. El tema de transporte, que está tan en boga, que ahora, bueno, están llamando randazo a esta reunión entre las jurisdicciones. Trabajamos mucho cuando éramos diputados nacionales con Carlos, y no salió en aquel momento la ley para que fuera el ente, que yo no me acuerdo de si salió por ley el ente de transporte, ahora no me acuerdo. Pero bueno, más allá de que esté por ley, es cómo se hace para que se trabaje en conjunto. El tema del transporte, ferrocarril, colectivo, y el tema del subte, que es de la ciudad, y la verdad que planteando lo que planteaba, la posibilidad de que en la provincia, algunos municipios, empiecen a pensar o intentar ver
Si ese subte puede hacer coordinación y que abarque la provincia, por supuesto que es un tema muy costoso, pero es un tema que es muy interesante. Las políticas que se han pensado siempre, a ver si la General Paz hay que hacer otro tipo de conexión en circuito, en redondo de la ciudad para que conecte a toda la ciudad entre sí y a la vez con todos los entes del conurbano. Se han planteado muchas veces, pero no terminan de avanzar. El tema de los camiones que entran a la ciudad, el tema de la autopista, todos saben, está colapsada de todo punto de vista. Estamos colapsados de coches por todos lados. Y no hay política tampoco para eso. La única política del macrismo es: aumentemos la autopista, que eso va a reducir la cantidad de coches. Eso fue el primer aumento grande que planteó hace 2 o 3 años. Mentira, se sigue aumentando la autopista y no se baja la cantidad de coches. Porque si no hay otra política que contenga a los que venimos, yo no vengo de la provincia, pero vengo de Liniers, que estoy ahí bordeando Lindera, tenés que usar determinados caminos. Está colapsada como todos los demás, pero no hay otras políticas más allá de que los estacionamientos que se van a hacer o algunos que avanzan, pero si no hay una política más integradora, no es fácil que alguien venga con el coche y lo deje en un estacionamiento y después se tome el subte. Además, como está en el subte. O ande en bicicleta. O ande en bicicleta, no me toques ese tema porque me pongo nervioso. Porque yo no estoy en contra de las bicisendas, porque fue una política que se implementó hace muchos años, que se implementó desde el gobierno de Aníbal en adelante, y me parece un tema importante. Estoy en contra del tipo de bicisenda que está haciendo Macri en la ciudad. Y ese cemento en el medio de la calle, esos cosos amarillos, lo quiero romper con una masa, pero bueno, es un tema, porque me parece que la bicisenda es un tema importante, pero está planteado más desde el negocio, del marketing, que realmente generar política de cómo se hace para el uso de la bici y para qué. El que viene a laburar vestido de traje o con taquito no puede venir en bicicleta, salvo que tenga otras características. Hay un montón de cosas que ve. Bueno, me metí en la bicicleta, eso no quería. Pero bueno, me parece que es interesante que podamos profundizar estos temas, que debatirlos entre todos, que aportar lo que tengamos nosotros, lo que nos pueden aportar cada uno de los compañeros, porque cada una de las temáticas hay mucho para aportar. Y el tema de saber cuáles son las características de los compañeros de los presupuestos. Yo nunca me acuerdo de los números, si no lo tengo escrito, puedo decir 2 millones como 200.000, entonces no voy a hablar de números, pero sí de características. Como decía Gabriela, la ciudad de Buenos Aires, por todas sus características, y ahora porque estamos en un proyecto nacional que le permite a la ciudad de Buenos Aires recaudar mucho más, o sea que no se haga el sota, porque no es porque la ciudad de Buenos Aires recauda más porque Macri es el mejor gestionador. Recauda mucho más porque hay políticas nacionales que están generando una mayor riqueza, una mayor inclusión. Pero además de eso, es el periodo donde más recaudó y es el periodo donde más nos endeudó. Y donde además sigue intentando sacar, como sacó la semana pasada, más endeudamiento. Y además le dice al gobierno nacional: te retiro de los subtes, me vuelvo a los subtes si vos me autorizás otro endeudamiento internacional. Cuando el primer endeudamiento para hacer los subtes, en el año 2010, nosotros le tuvimos que retirar por una ley dinero de ese para emplearlo en salud y en educación, porque estaba parado ese dinero, pagando intereses y no lo había empleado en los subtes. Este es el Macri que tenemos con ese discurso de amor a lo público. Ya lo vamos a escuchar la semana que viene con ese amor a lo público en todas las pantallas, en todos los grandes medios, seguramente lo van a transmitir en directo el discurso de nuestro jefe de gobierno. Y yo la verdad que amo otras cosas totalmente distintas de las que a los Macri. Y creo que todos nosotros amamos otras cosas distintas en cuanto al rol del Estado, en cuanto a la relación del Estado con lo público, en cuanto a la relación del Estado con lo privado, y me parece que ese es un desafío. Seguir juntos, el nuevo encuentro, seguir juntos, profundizando, organizándonos, uniéndonos para seguir dando las batallas y seguir juntos para que el Estado en realidad siga estando en función de lo público. El Estado Nacional está demostrando que se puede. Nosotros tenemos que mostrar que en la provincia de Buenos Aires podemos hacer una transformación y una continuidad que tenga que ver con este proyecto, y en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener que organizarnos mucho porque nos faltan 3 años más de Macri. Y si no ganamos al macrismo dentro de 3 años, creo que la ciudad va a estar perdida para muchos años más. Pero tenemos todo el camino para hacer para que estas políticas neoliberales de los 90 en la cabeza de Macri las podamos eliminar dentro de poco tiempo. Pero es mucha la tarea de la ciudad de Buenos Aires y es mucha la coordinación política para que las políticas nacionales tengan entrada en la ciudad y que coordinemos en conjunto. Así que sigamos unidos, organizados, en nuevo encuentro, encontrándonos permanentemente y debatiendo y discutiendo y peleándonos, porque es la mejor manera de poder llegar a consensos. Gracias.
Digo, a mí me parece que hay una situación perversa que se está dando con la escuela pública y con la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, que es que, digo, cada vez hay menos gente mandando a sus hijos a la escuela pública porque cada vez la escuela pública está peor, digamos. Entonces, el ministro Bullrich dice que hay un déficit de alumnos en la escuela pública. Hay lugares de la ciudad de Buenos Aires donde a principio de año, cuando quisieron cerrar cursos, lo querían cerrar porque había pocos inscriptos en la escuela. Y hay un déficit de docentes. Digo, ha sido la política contra los docentes de este gobierno en los últimos 4 años tan reiterada y tan permanente que evidentemente es más, se inscriben menos docentes, hay menos chicos que cuando terminan el secundario eligen como vocación en la ciudad de Buenos Aires la vocación docente, y ha habido un destrato hacia la carrera docente, tanto para estudiar como para después para ejercer, que hace que efectivamente en la ciudad de Buenos Aires lo que esta política lo que está llevando es a una disolución del sistema público, tanto de salud como de educación. Entonces es un círculo vicioso, porque efectivamente si cada vez está peor la salud y cada vez está peor la educación, digo, la gente tiene sus estrategias para sobrevivir, digamos, buscará la escuela privada o buscará de alguna manera el hospital. No es que todos los que mandan a los hijos a la escuela privada los mandan, con la prensa de Buenos Aires pasa lo mismo, los mandan a escuelas privadas caras o lo que fuera. Hay pequeñas escuelas privadas donde que cobran muy poco, donde muchas veces los padres eligen mandar a sus hijos porque saben que va a haber menos conflicto con la escuela pública o que van a tener mejor formación que en la escuela pública por el abandono que ha hecho el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de la escuela pública como de la privada. Yo creo que Macri efectivamente tiene un modelo. Yo siempre digo que Macri gobernó, es la tercera vez que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. La gobernó primero con Cacciatore, cuando le hizo las autopistas y cuando gobernaba su empresa, Sogma y Sideco, con Cacciatore, que fue el principal contratista de las autopistas, digamos. El principal contratista de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Cacciatore fueron Sogma y Sideco. La gobernó durante Grosso, donde no solo fue el principal contratista con Malviva, sino que además le puso el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, que les quiero decir que después lo tuvimos nosotros, porque fue Schiavi, digamos, así que la gente se recicla y todos los proyectos tienen sus propios pecados y sus propias cuestiones a resolver, y la gobierna ahora por tercera vez, y ahí digo, Scioli trata de parecer otra cosa, Macri no trata de parecer otra cosa. Digo, cuando Macri pone el 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas, o echa a los docentes porque tienen una actividad política, quiere parecer lo que es, digo, un autoritario de derecha, y cree que con eso gana en la ciudad de Buenos Aires, y cree que con eso se diferencia claramente y confronta claramente con el gobierno nacional, que yo creo que es cierto. Digo, efectivamente no hay nada a la derecha de Macri en este momento en el país, porque tanto de la Sota como Scioli tratan de disimular, y Scioli, mientras no confronta con las corporaciones o no confronta con los ricos terratenientes en la provincia de Buenos Aires, trata de escuchar al Comité contra la Tortura como de ponerse cierto barniz de que está tomando en cuenta algunas cosas que tienen que ver con derechos humanos y con las políticas nacionales. En el caso de Macri, salvo porque hace la Ciudad del Amor y porque medita, yo lo que digo no es el David Chancara. A mí me parece, realmente, hay mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires que busca sus propias formas de bienestar. Buenos Aires no es el mismo que en el resto del país, donde la televisión pública es una alternativa viable, que en la Ciudad de Buenos Aires somos pocos los que miramos la televisión pública, digamos, o donde por ahí la vida comunitaria tiene otro rol que el que tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece, volviendo a la pregunta del compañero, que tal vez, a Macri no le importa nada, Macri querría que todos se atiendan efectivamente en los hospitales, en las clínicas, en los laboratorios, en los hospitales privados, y no sé si en realidad no hay una política deliberada con respecto a la escuela pública, porque es un discurso redondo. O sea, ahora, el año que viene nos van a venir con que hay que cerrar las escuelas públicas porque hay pocos docentes o porque hay pocos alumnos, cuando en realidad la consecuencia de que haya menos docentes o que haya menos alumnos tiene que ver con una política deliberada en contra de la escuela pública. Ponía esto que planteaba recién Gabriela, el rol de los medios de comunicación en la construcción del estado de ánimo y el sentido común que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la comparación es odiosa, pero es objetiva. Yo no sé si una escuela en el peor barrio de González Catán puede tener mejor nivel que la educación pública que se da, si sea la peor, en la ciudad de Buenos Aires, o que el estado inclusive el estado de los transportes, muchas de las cuestiones que se han planteado. Recién le hacía la consulta a Delia, porque uno de la provincia de Buenos Aires tiene la idea de que en la ciudad de Buenos Aires hay mucha educación en doble escolaridad, ¿no?
Entonces le digo, che, y me dice la mitad. Bueno, esto en la provincia de Buenos Aires no existe. Recién ahora se está discutiendo la doble escolaridad. A mí me encantaría tener a los pibes hasta los 4 de la tarde, 5 de la tarde, no sé hasta qué hora termina, porque objetivamente son 4 horas de educación, de formación, en todo el resto de la Argentina. Ahora, es cierto que crece la educación privada en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, como crece también en determinadas ciudades de la provincia de Buenos Aires y en las grandes ciudades argentinas, porque creció el nivel de consumo y la capacidad de compra de un sector de la población. Entonces ese sector de la población manda a los chicos a la escuela privada. Y es cierto que tenemos gobernadores neoliberales que lo que buscan es destruir lo público. Entonces hay que ponernos en el plano de que hay gobernadores neoliberales que quieren destruir lo público, los administradores del Estado que quieren que no haya Estado. Entonces esta es la ecuación que tenemos que resolver y que es difícil de resolverlo en una ciudad donde buena parte de la población puede mandar a los pibes a escuela privada. Entonces yo me acuerdo que en campaña electoral a mí me llamaba la atención, miraba números y decía, pero si hay mucha gente que puede ir a hospital privado, que puede ir a escuela privada, que puede mandar a los pibes a escuela privada, y nosotros cuestionamos al administrador de este Estado por destruir la escuela y la educación. Por supuesto que eso es una apelación a un sector de la sociedad que tiene que defender lo público, pero también a los porteños, como a los platenses, yo soy de La Plata, como a los del centro de la ciudad de Córdoba, como tenemos que proponerles otras cuestiones. Me parecía inteligente el planteo hecho por el compañero Reinaldo, porque si bien lo público no persigue la renta, digamos, sino que lo que persigue es resolver un servicio, tiene una función determinada. Es cierto que cuanto mejoran de la educación pública, le genera oportunidades y problemas a los que tienen como beneficio y que prestan el servicio de la educación privada. Entonces es cierto que que mejorar la educación privada en la ciudad de Buenos Aires condiciona a la educación, mejorar la educación pública en la ciudad de Buenos Aires condiciona a la educación privada. Pero yo creo que nosotros cuestionando, y esto, no sé, a lo mejor me equivoco, yo no pienso permanentemente, no pienso como estoy pensando ahora, la propuesta para los porteños, no solamente en el terreno de la propuesta electoral, sino la propuesta de políticas públicas, pero, así que estos ejercicios son buenos, pero yo creo que a los porteños les tenemos que ofrecer otra cosa, no solamente la defensa de lo público, porque la defensa de lo público está puesto al servicio de equilibrar las dificultades, las inequidades, las asimetrías que tienen sobre todo los más humildes. Y aunque coincidiremos en que la mayoría del electorado, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de las grandes ciudades de la Argentina, necesitan un estado de bienestar, un estado fuerte, un estado poderoso, objetivamente la presencia del sentido común de los medios de comunicación y la presencia de la oferta de lo privado, porque hay unas clases que se quieren parecer a las que están por arriba y las clases medias quieren ser como los que más tienen. Entonces deberíamos pensar también otras propuestas. Es cierto que el administrador de la ciudad de Buenos Aires, como el administrador del estado provincial y de otros estados, odian lo público y entonces quieren destruir la educación pública, ¿no? Digo, más allá del gobierno de Macri, la educación pública es todo un debate, y cuánto se invierte desde los estados para la educación pública es un tema. Ahora, cuando hablamos de las escuelas privadas, no podemos dejar de ver, primero, que si nosotros agarramos el mapa de la República Argentina, las escuelas privadas, si vas a pueblitos de Salta, a lo mejor no tenés ninguna. Vas a los grandes conglomerados, Ciudad de Buenos Aires, de Rivadavia para el norte tenés un montón. De Rivadavia para el sur tenés la cuarta parte de escuelas privadas. Si vas a Córdoba, tenés grandes conglomerados con escuelas privadas, o algunas o varias de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Pero la escuela privada no va a todos lados. Pero además la escuela privada está subvencionada por el Estado. Entonces, el gran tema de debate es, desde los estados, cómo hacer para limitarle
Primero, ¿qué tipo de subsidio le das? Si le das únicamente, como marca la ley, que es para el salario docente. En la ciudad de Buenos Aires en los últimos años se le da lo que corresponde para pagar el salario docente, pero se les da también para materias extracurriculares. Es decir, le están dando para que la privada tenga materias por fuera de lo más orgánico y no se lo da a la escuela pública. Entonces, igual estamos trabajando con estos temas, pero es muy difícil. Pero si uno se va a las zonas del sur, y además el sur, que siempre es el deterioro y todos hablamos, hay que profundizar políticas para mejorar el sur, en los últimos años, el deterioro de la ciudad de Buenos Aires ya no es Avenida del Trabajo para el sur, ya ahora es Rivadavia para el sur y no sé si no es Corrientes o alguna más. Es decir, que lo que es el deterioro del sur de la ciudad de Buenos Aires ya no es el sur-sur, ya es el sur-centro. Entonces todo eso también hay que mirarlo. Digo, esto en lo que es las políticas públicas para la escuela pública estatal o los fondos que se da para la escuela privada. Y entonces, ¿por qué hay que limitar o no dejar que se creen más escuelas privadas si alrededor hay escuelas públicas? Si el Estado permite que donde hay escuela pública y hay matrícula para esa escuela pública, genere una escuela privada, es posible, y la subsidia, que la matrícula de la escuela pública desciende y aumente en esa privada. Esas son políticas de Estado que hay que hacer. No es que vamos a cerrar las escuelas privadas ni que no tienen que existir más, sino que el Estado tenga una política distinta y que genere criterio y condicionamiento. Y si no, que le diga, tenés una escuela privada, anda y ponela en Villa Riachuelo, que no tenemos ni escuela pública ni privada. Ponela yo te la subsidio. Si la pones en Recoleta, no te la subsidio. Estas son parte de las políticas. Y la otra parte, y termino, es ¿qué pasa con los docentes? Hay una formación docente que empezó con un deterioro fuerte con la Ley Federal de Educación. ¿Qué generó? Entre los puntos que ponía era, vamos a desarticular las escuelas de formación docente. Es decir, los lugares donde se forman los docentes, que son los que tienen que ir a hacerse cargo de los grados. Y eso fue un deterioro fundamental, y parte fundamental de la Ley Federal de Educación, y decir, la educación básica son 10 años obligatorios y nada más. Por suerte lo pudimos ir revirtiendo, pero no se revierten los efectos. La provincia de Buenos Aires lo vivió mucho peor que nosotros, porque la resistencia en la ciudad hizo que no desestructuraran el funcionamiento de escuela primaria y escuela secundaria. La ciudad de Buenos Aires empezó a aplicar la famosa EGB, desarticuló el sistema de una manera, que ahora lo está rearticulando, pero ni siquiera me parece que se ha podido regenerar el sistema estructural de la provincia de Buenos Aires. Y la formación de los docentes no es un tema menor. Y en las grandes crisis, en la crisis del 2001-2002, muchos, chicas y chicos, porque era una salida laboral más firme, iban a las escuelas de formación docente de baja calidad. Lamentablemente no lo estoy haciendo cargo de los docentes, pero de baja calidad, y entonces están en las escuelas estos docentes formados en los 90. Ahora, con la nueva Ley Nacional de Educación, la formación docente pasó a ser de 4 años. Y también es un problema, y está perfecto que sea de 4 años. Pero entonces tenés que volver a tener vocación para hacer la escuela de formación docente de 4 años. Y nos falta vocación docente. ¿Por qué? Porque las características de trabajo de los docentes en las escuelas de hoy en día, con una sociedad compleja, con una juventud distinta, con la tecnología y los avances, donde el propio docente está por detrás de los propios alumnos. Entonces es un tema bastante gordo para analizar. Una opinión chiquita, creo que no venimos de la Universidad de Buenos Aires. Hay un conjunto de elementos que podríamos debatir, transporte, educación, que son muy interesantes y apasionantes. Vivo a 3 cuadras de Riachuelo, Barracas, bueno, me gusta mucho el tema pero sí, en la Ciudad de Buenos Aires el tema de la idea, de la lucha, de la batalla de ideas, de la cuestión ideológica es central. Y si nosotros mismos nos vamos yendo de acá y empezamos a construir ideas que vivimos bien en la Ciudad de Buenos Aires, ya me parece que estamos complicados. El tema de lo público y lo privado es un elemento central, y en ese sentido, decir un tema que no se planteó en la mesa, déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un déficit habitacional de 300.000 unidades, y hay en la Ciudad de Buenos Aires 250.000 unidades cerradas con llave, simplemente en la especulación inmobiliaria. Es un elemento central, son 300.000, o sea, el elemento central que modifica precios de alquileres, situación de las villas, diversos elementos. Pero acá se habla del sujeto porteño que pueden pagar los privados. El sujeto porteño que puede pagar los privados paga un piso de 2.000 pesos de alquiler, paga un piso de matrícula de 1.500 pesos de un chico en la escuela privada, paga un piso de 1.000 pesos individual para atención en la salud privada,
Entonces, aún así el que lo puede pagar son niveles. Está trabajando para pagar todos los servicios privados. Entonces, es una idea central. Pero muchas de las cosas que vos dijiste me reafirman las que yo tenía pensado decir. Primero, una de las razones por las que estamos acá es porque, más allá de los orígenes distintos y de algunas historias distintas, compartimos la esencia de una agenda, de agenda de prioridades, digo, de escala de valores. Y por primera vez, creo que por primera vez, esta agenda, en lugar de estar planteada desde la resistencia, está planteada desde la gestión de un gobierno nacional. Ahora, digo, por eso nuestro principal aporte desde la provincia de Buenos Aires y desde la ciudad de Buenos Aires tiene que poner mucho el acento en acercar propuestas de gobierno, tanto para arrimarle cosas que nosotros pensamos al gobierno nacional, como para mostrar públicamente que esta fuerza política no está preparada solamente para dar un debate ideológico, sino para que ese debate ideológico se pueda plasmar en sendas gestiones de gobierno local y provincial. Con lo cual eso conlleva a pensar una fuerza de mayorías, no pensar una fuerza de élite, sino pensar una fuerza de mayorías. De ahí planteábamos nosotros algunas, por ejemplo, tanto Gastón como yo hicimos mucho hincapié en el desorden financiero que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que estamos hablando y de las propuestas para enriquecer este proceso, la primera pregunta que te van a plantear es cómo financiarlas. Entonces, el ordenamiento financiero de lo que ya hay, más la profunda reforma tributaria que hay que hacer, supongo en la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en la provincia, que es la que más conozco, es fundamental para dar respuesta a esa pregunta. Es decir, bueno, mira, me gusta mucho esta idea, pero ¿con qué la financiamos? Y por eso el tema económico tiene que estar siempre presente, porque acompaña, no porque uno lo priorice, sino porque es el instrumento para llevar adelante la propuesta de gobierno que responde a tu base ideológica. Educación pública y salud pública. Nosotros ayer íbamos a tener una reunión al mediodía con Delia, con la senadora de Nuevo Encuentro, María Rosa Díaz, que preside la Comisión de Educación del Senado Nacional, y con una diputada de la provincia de Buenos Aires. Yo iba a estar porque integro la Comisión de Educación en la Cámara, entre otras cosas para discutir un proyecto de esto que decía Delia, de cómo poner más límites, cómo reorientar los subsidios que le da el Estado a la educación privada. No puede subsidiar por igual a una escuela de élite que a una escuela que cumple una función social, ¿no? Ahora, y a mí me parece que es lógico hacer eso, porque nosotros no podemos pasar de la situación que tenemos al sistema público puro de la noche a la mañana. Lo que no podemos hacer es renunciar a que nuestro principio ideológico es que la educación tiene que ser pública. Una cosa es reconocer que hay pasos de transición, porque vos partís de una base que fue destruyendo el sistema público durante muchos años y muchas décadas, y otra cosa es pensar que nosotros nos tenemos que adaptar a esa realidad, sino que nosotros tenemos que mantener firme la bandera de que el sistema de educación tiene que ser público. Y pasa lo mismo con la salud. A ver, 3 puntos sobre el tema de la salud pública. Primero, los problemas de salud en la Argentina no están tan vinculados con falta de presupuesto. Es decir, los recursos, cuando uno toma toda la cuestión de salud, la cantidad de recursos que se destinan a la problemática de salud en la Argentina, desde luego que siempre es insuficiente y siempre hay que pedir más. Pero ahí no está el principal problema. El principal problema es cómo se reasignan las prioridades en el gasto de salud. Entonces, cuando uno ve que los 2 rubros que más presupuesto de salud se llevan son alta complejidad y medicamentos, vos te das cuenta que hay una base filosófica en la política de salud que está preparada para la enfermedad y no para la salud.
Es decir, el negocio de la salud está en que la sociedad se enferme y no en prevenir tener una sociedad sana para construir un modelo de país distinto. Entonces, nosotros ahí, si bien es cierto que hay que atender a todo un sistema que está integrado por el sistema público para los pobres, porque estaba planteado así, el sistema de obras sociales sindicales, el PAMI y las prepagas para los que tienen más poder adquisitivo para bancarse la salud, ordenar ese sistema, desde luego que es complejo y que va a necesitar pasos de transición, pero la filosofía es que la salud tiene que ser pública. ¿Y qué quiere decir que la salud tiene que ser pública? Que si yo aquí tengo un tomógrafo que con 2 consultas mensuales se financia, con 2 afiliados de OSDE, y acá tengo un tomógrafo en el Hospital Público de Goneto, de González Catano, de cualquier lugar, que se rompe cada 5 minutos por la sobredemanda, yo lo que tengo que hacer es poner toda la capacidad de oferta en material de salud al servicio de toda la demanda, para que todos los instrumentos de la salud estén al alcance de todo el pueblo. Y nosotros no podemos resignar esa bandera ideológica. Y la tercera cuestión es la producción pública de medicamentos, que también tiene que ver no solo con una filosofía, sino también con el financiamiento. La provincia de Buenos Aires tenía hasta hace poco, yo creo que hay algunos que están más cerrados y más obsoletos, 44 centros entre estaciones experimentales del INTA y del INTI, universidades nacionales e institutos médicos, tanto provinciales como municipales, de capacidad de producción estatal de medicamentos. ¿Ustedes se imaginan lo que se ahorraría la provincia de Buenos Aires si con el plan remediar, con la atención y con el abastecimiento a los hospitales públicos, a las salas de salud, etcétera, en lugar de llevarle la cajita que es la misma que se compra en la farmacia, le lleváramos a escala ese mismo medicamento a partir de la producción estatal, estaríamos cumpliendo una bandera ideológica y una segunda bandera fundamental, que es el ahorro para poderlo aplicar a financiar las políticas estructurales que corresponden. Y creo que el Nuevo Encuentro no puede renunciar a ninguna de estas banderas. Es decir, una cosa es atender a la transición para reconstruir un sistema degradado, y otra cosa es no sostener con absoluta claridad que la educación y la salud tienen que ser absolutamente públicas. Sí, yo me gustaría incorporarle una cosita más, porque me gustaría debatir con mi compañero, con el compañero que militamos en la misma organización. Siempre discutimos lo mismo. Entonces, siempre discutimos lo mismo. Allá vamos a desnudar nuestros contrapuntos. Y es que yo creo que los porteños viven mal porque tienen problemas ideológicos que resolver. Acá triunfa, hay una demanda de lo privado, y entonces aquel porteño que tiene que gastar mucho, porque son distintas las agendas de los que viven en el sur que los que viven en el centro, los que viven en el norte. No es lo mismo una persona que vive en un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires que uno que vive en un barrio con mejores condiciones. No es lo mismo, la cañita, digamos, no es lo mismo aquel que va a escuela pública por necesidad que por opción, que son pocos. Y si hay demanda, si hay oferta de escuela pública es porque hay demanda si hay oferta de escuela privada es porque hay demanda de escuela privada. Entonces, nadie obliga a nadie a ir a una escuela privada, así como nadie obliga a nadie a ir a un centro de salud privado. Entonces, mi agenda y nuestra responsabilidad es el fortalecimiento de lo público, sobre la base de que es un precepto ideológico. Yo milito para resolver el problema de los más humildes, y lo que nosotros tenemos que hacer es concebir propuestas para los porteños, para los bonaerenses, para los entrerrianos, para los cordobeses, que fortalezca lo público y que equilibre las asimetrías y las desigualdades que hay en Argentina. Entonces, a lo mejor coincidiremos todos para pasar por el medio de la contradicción, que tenemos que volver al estadio previo a la educación, a la ley de educación federal, y a lo mejor debería el Estado Nacional recuperar territorialidad con la educación, en la educación y la salud. Los ministerios nuestros no administran territorios, sino que administran por interpósitos estados provinciales. Así que deberíamos a lo mejor debatir esto, y seguramente si nosotros alcanzáramos volver al estadio inicial, no sé en qué situación quedaría la educación pública de la ciudad de Buenos Aires. Imagino que tendríamos mejor oferta,
pero entendiendo que hoy la educación pública en Formosa no es lo mismo, ni tiene el mismo estándar que la educación pública, así esté desfigurada y esté condicionada, que la que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que nos merecemos un debate muy serio acerca del sistema de salud y el sistema de educación público y privado para la ciudad de Buenos Aires y para el resto de la Argentina. Entiendo que nuestra agenda tiene que ser la agenda, por lo menos yo milito para sostener la agenda de lo que menos tiene y milito para construir un estándar de vida a partir de que el Estado tenga mayor presencia en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Una cosita. A ver, a mí me parece que son dos discusiones diferentes, digo. Nosotros tenemos una constitución en la ciudad de Buenos Aires que creo que fue nuestro acuerdo de valores cuando se fundó esta ciudad y que es seguramente la constitución más progresista, para ponerle algún nombre, de todas las constituciones de las provincias argentinas, donde sostenemos, por suerte, en esa constitución lo que nuestro espacio y nuestro proyecto cree, porque es una constitución que sostiene la educación pública, la salud pública, el resguardo del espacio público, la garantía para todos, el derecho a la vivienda, por ejemplo, de cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esa constitución refleja nuestra escala de valores y aquello por lo cual peleamos en nuestro proyecto ideológico. De todas maneras, me parece que si nosotros de verdad nos planteamos construir una fuerza política que gane la ciudad de Buenos Aires en el 2015, tenemos que tratar de entender qué le pasa a los porteños y a las porteñas, cómo viven, cómo piensan y cómo podemos interlocutar con ellos y por qué el 60% votó a Macri. Digo, entonces, hay temas que son nuestras prioridades y nuestras prioridades ideológicas y nuestras prioridades políticas, y dentro de esas prioridades tiene que ser tratar de comprender a esta ciudad donde suceden otra cantidad de cosas. En la ciudad de Buenos Aires hay efectivamente 120.000 familias en condiciones de vivienda precaria directamente, Digo, hay otra cantidad de familias, mucho más grande, en una ciudad con casi 3 millones de habitantes, donde no hay acceso a la primera vivienda. Y ese tiene que ser también un problema nuestro. El problema de la clase media, que el hijo sigue viviendo en la casa porque no tiene la posibilidad de alquilarse o de comprarse una casa, tiene que ser también parte de nuestra agenda y tiene que ser también parte de nuestra discusión. Digo, nuestra prioridad es las 120.000 familias en condiciones de vulnerabilidad y son para las familias para las que cuando pudimos gestionar hicimos el programa de ciudadanía porteña que hoy sigue vigente y que soluciona una cantidad de situaciones y digo, estamos pensando en la legislatura en este momento un proyecto para que a las empresas a las que se les aprueba, que terminar de encontrarle el hilado fino, pero para las empresas a las cuales se les aprueba la construcción de pisos, de torres, de categoría, que tengan la obligación de construir esta misma cantidad de pisos en viviendas sociales o en viviendas a las que pueda tener acceso a través de créditos del Banco Ciudad para la primera vivienda. Digo, hay muchas realidades que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo digo, en parte como lo que dice Gastón, en la ciudad de Buenos Aires no vivimos tan mal como el relato que hacemos de nosotros mismos, tiene que ver con esta cosa de los porteños, que todo, en principio, porque todo es culpa del gobierno nacional, porque también hay una cosa muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que cualquier cosa que suceda, primero es culpa del gobierno nacional y no de Macri, y somos capaces, pero digo, los porteños son capaces de salir a la Plaza de Mayo a protestar contra una medida del gobierno nacional, pero ponen un aumento de la BL del 225% o de la tarifa del subte del 200% y no salen a la esquina, y en cualquier caso terminan creyendo que es culpa del gobierno nacional, que les aumenten la BL o que les aumenten la tarifa. Me parece que eso es lo que digo del impacto del discurso mediático sobre el sentido común porteño, en el cual tenemos que tratar de contactar y tratar de interlocutar y tratar de trabajar si queremos de verdad ser una fuerza de mayoría que tenga el poder en esta ciudad y que tenga el gobierno en el 2015. Digo, la ciudad de Buenos Aires cree que vive una situación de inseguridad que todos los que viven en el Gran Buenos Aires saben que no es así. Digo, ¿entendés? Nosotros vamos a nuestra casa, digo, no existe la situación de inseguridad y son hechos concretos. Digo, en la ciudad de Buenos Aires hay más muerte por violencia de género, por accidentes de tránsito, que por homicidios en asaltos y no sé cuánto hace, y con madera, que no hay secuestros. Así que, digo, la verdad es que no es una ciudad que viva por inseguridad, y el último aporte del gobierno nacional con la gendarmería en todo el cordón sur y todo este proyecto ha realmente mejorado muchísimo la situación, y no tiene que ver con el discurso porteño de no puedo salir a la calle. Digo, hay una cosa de pregnancia del discurso mediático que es muy fuerte en una población que yo siempre digo que si se presentara la agrupación Qué Barbaridad en la ciudad de Buenos Aires ganaría, digamos, ¿no? Porque hay una cosa de que todo está mal y qué barbaridad, que no tiene que ver con la realidad,
no porque, digo, Macri es quien es, yo no tengo que dar fe de antimacrismo, digo, la verdad soy quien soy, digo, pero lo que a mí más me preocupa en este momento es tratar de entender a una ciudad donde sus habitantes votaron masivamente a Macri, le perdonan una cantidad de cosas, y donde nuestra militancia, nuestra construcción de fuerza política, de poder político, tiene que ser tratar de entender de qué manera logramos convencer a todas esas personas que además tienen, digo, un deber ser. Digo, si vos le preguntás a los porteños si creen en la educación pública, te dicen que sí, y la salud pública también, aunque no la usen, no importa si la usan o no lo usan, digo, hay un sistema de valores que alguna vez compartió esta ciudad y que se está derrumbando con Macri. El sistema de valores que dio origen a la Constitución, el sistema de valores que dio origen a los gobiernos progresistas que con mejor o peor gestión ganaron elecciones en esta ciudad, es un sistema de valores que está siendo minado permanentemente por este gobierno de derecha que ya lleva 6 años, un gobierno con 6 años en el poder, y con este discurso y con esta cantidad de recursos y de poder, sin duda influye e impacta mucho en el sentido común. Entonces digo, no es estamos mejor o peor, digo, lo que digo es, hay una sensación de que está todo mal en la ciudad de Buenos Aires, que es más construida mediáticamente que el día a día de la vida de los porteños, que entre otras cosas, por el crecimiento económico y porque ya hay más trabajo y porque hay una cantidad de políticas nacionales que impactan en la ciudad de Buenos Aires, o de políticas de seguridad que impactan en la ciudad de Buenos Aires, tiene más que ver con el discurso mediático que con el real. Digo, aclaro esto porque no sé si no se había entendido claramente. En algunos temas casi bien específicos, por ahí el tema de chicos de la calle, que es un porcentaje que viene sostenido desde hace muchos años, que casi el 80% de los chicos que están en la calle en la ciudad de Buenos Aires provienen de la provincia de Buenos Aires. En otras áreas, por ahí en educación, se han hecho algunos acuerdos, pero estos acuerdos se firman, hay todo un protocolo y demás. Ahora en la práctica termina diluyéndose, o sea, cuando vos tenés que ir a la provincia de Buenos Aires a ver el tema de un niño de la calle, para los operadores de la ciudad, vuelven con que allá el sistema no funciona, o que no tenés operadores, o no tenés la contraparte, como para poder hacer, estamos justamente explicando un encuentro en La Plata sobre el tema de los niños en situación de calle, y explicaban cuál es la situación real. O sea, la provincia de Buenos Aires no tiene estructura para atender esta problemática. En la ciudad de Buenos Aires más bien existe, desde hace muchos años, un trabajo con los chicos de la calle. Ahora, esto también se replica en otras áreas del gobierno de la ciudad y con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes esta situación? O sea, ¿qué tendría que haber más allá de ese compromiso, de esa firma? A ver, primero, con toda sinceridad, yo no he encontrado diferencias, yo me siento profundamente identificado con todos los puntos de vista que han planteado mis compañeros, ojalá que sea recíproco, así que me parece que todo esto enriquece porque va aportando desde distintos lugares, pero me parece que la base es absolutamente común, o por lo menos yo la siento así. Después, la cuestión de las leyes, yo creo que hay un problema de voluntad política, no de déficit legislativo, que desde luego puede haberlo, pero la provincia de Buenos Aires ha sancionado ya hace varios años la ley 13298 de niñez, de protección de los niños, niñas y adolescentes, que va de consumo con la ley nacional sancionada a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que establece la reestructuración de la justicia, la formación de las casas de los niños, niñas y adolescentes, las defensorías, y no hay estructura para poderla sostener. Entonces, si yo sigo dilapidando recursos por este desorden administrativo y tributario de la provincia de Buenos Aires, y no atiendo estas cosas, no es un problema de que esté faltando la ley, es un problema de que falta la voluntad política para cumplirla. El retroceso que hemos tenido con esta nueva designación en la Dirección General de Escuelas, de la nueva ministra de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Nora de Lucía, es tremendo. Ya está poblada de asesores que son economistas neoliberales la Dirección de Escuelas, ya en estas 2 semanas que tiene de gestión. Y no digo que la otra haya sido brillante, digo que esta implica claramente un retroceso ideológico. Por lo tanto, estamos complicados, digamos. El problema de la estigmatización de los chicos del conurbano, que son los chicos de 15 a 25 años, pobres,
y encima de tez oscura son delincuentes para la lógica del sentido común que construyen, no solo los medios, sino que permite construir la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les voy a decir a ustedes si Gastón encabezó el movimiento de Chau Casal en la provincia de Buenos Aires? Entonces, yo creo que siempre las leyes son perfectibles, pero creo que hay cosas que no se deben a que falte la ley, sino que lo que falta es la voluntad política e ideológica de llevar adelante estas cosas. Y por eso es esta batalla. ¿Por qué? Porque para nosotros la provincia de Buenos Aires no expresa los valores del proyecto nacional en áreas claves. Podemos así hablar de las políticas de salud, de las políticas de adicciones, que está muy relacionado con esto, de las políticas con los niños, niñas y adolescentes, ni hablar de las políticas de seguridad, que no nos adentramos demasiado, pero ya son las 1 y pico, no sé si lo vamos a poder hacer, podemos hacer otra nada más que de eso. Así que no creo yo que sea un déficit legislativo. Desde luego que también lo que complejiza es que la diferencia está que la ciudad es un distrito único y la provincia es una provincia que jurídicamente está a la altura de la ciudad, pero que al mismo tiempo después tiene que arreglar con los intendentes, ¿no? Entonces es más complejo eso. Pero yo creo que si hubiera la voluntad de planificar una organización interjurisdiccional, estos problemas se superarían, por lo menos mejoraría. Yo, un poquito para aportar un poco lo que decía Carlos y la pregunta tuya. Vos lo planteabas en el marco de acuerdos, ¿no? O convenios entre, en este caso, la ciudad con otras jurisdicciones, con la provincia. Yo creo que en parte comparto, las leyes están, hay que mejorarlas, pero las leyes de por sí no transforman la realidad. En este caso, las leyes surgen porque la realidad se va transformando y que sirven para seguir transformándola. Pero después están las decisiones de los gobiernos para llevarlas a la práctica. Y los convenios implican decisión política. Y la continuidad de las políticas de Estado a través de esos convenios implica decisión política. E implican continuidad de gestiones para poder llevar adelante la continuidad de esos convenios. Es decir, tiene varias aristas la complejidad de eso, digamos. No es un tema formal que porque existe la ley o porque existe el convenio, a partir de ahí todo empieza a caminar. Porque esos convenios hay que reformularlos permanentemente porque las gestiones cambian a través del voto y puede ser del mismo signo o no, y ese convenio se cayó y nadie lo retoma. Entonces, digamos, es un tema de legislación por un lado, de convenio por el otro, pero de decisión política y de continuación de políticas de Estado. Y para continuar las políticas de Estado también es necesario que continúen los mismos proyectos en esos estados. Bueno, si continúa Cristina o el proyecto nacional, vamos bárbaro, si no. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque es la 1 ya y todos nos escapamos de los trabajos y eso. La verdad es que nos escapamos de los trabajos. ¿Y no? No, estamos parte de para algunos no, pero muchos de los compañeros sí. Yo sé que muchos de los compañeros se escaparon del trabajo. Así que la verdad es que muchísimas gracias a todos, a todas las que vinieron. Ojalá sea el inicio de una hermosa amistad, que sea el principio de estas charlas de los orilleros para ir discutiendo los temas. Podemos hacer charlas específicas, podemos armar grupos de trabajo entre los compañeros que estén más interesados o que conozcan más de diferentes temas para empezar a discutir algunos temas y tener propuestas en conjunto. Y nada, por mi parte, muchas gracias a todos y ojalá sigamos encontrándonos. Excelente.